La última entrevista del día tiene que ver con que la justicia laboral le marcó la cancha al gobierno porque impide aplicar 3.155 despidos en la ex AFIP, hoy llamada ARCA, y en la aduana. Para hablar de esto saludamos a Pablo Flores, él es secretario general de la AEFIP, el sindicato de los laburantes de AFIP. ¿Qué tal, Pablo? Lucas Morinari, aquí en Gráfica te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Lucas. Gracias por tu atención. Bueno, contanos de esta novedad. No, bueno, ayer se resolvió finalmente el fallo, la sentencia donde solicitamos una cautelar, una medida preventiva, dado el conflicto que se originó por los anuncios del gobierno, donde anunciaba despidos masivos, más de 3.100 y pico despidos, anunciado oficialmente en los comunicados de gobierno, ratificado por el jefe de gabinete en el Senado, cuando fue a dar, digamos, explicaciones al Senado. Bueno, dado esa convicción que aparentemente tenía el gobierno de llevar adelante los despidos, nosotros apelamos a la justicia eh, en resguardo de la fuente de trabajo y la estabilidad laboral que marcan nuestros convenios colectivos. Eh, bueno, la jueza de primera instancia no llegó a fallar y se resolvió ahora en la feria, en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Ujú. ¿Qué implica este fallo? Implica que, porque estamos hablando de gente que se despidió en diciembre. No se efectuaron despidos, Ah, bien. pero nada, cuando nosotros tuvimos un conflicto, medida de fuerza entre los gremios del organismo, que somos los aduaneros y nosotros, tuvimos medida de paro, asamblea, cortes de atención, apagones informáticos. En su momento ese conflicto derivó en una conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria no tuvo ningún resultado ni garantía por parte de las autoridades, con lo cual las organizaciones decidimos ir a la justicia y bueno, ahora está el resultado, eh, pero bueno, no es que haya habido despidos, sino que lo que le marca la justicia al Estado Nacional y al organismo es que no pueden llevar adelante despidos quebrando la estabilidad de los trabajadores. Bien. ¿Y cómo continúa en terreno judicial? Como decíamos, recién explicabas, se habilitó la feria como para que se emita este fallo. ¿Cómo continúa? No, entiendo, hoy la medida está firme, con lo cual no se puede llevar adelante ninguna cuestión que vulnere esta medida. Ujú. O sea, concretamente no pueden hacer despidos. Entiendo que la FIP o el organismo, el ARCA, no puede apelar esta decisión a la Corte, pero por ahora no va a tener efecto suspensivo, con lo cual, no sé, tendrá que ir en esa apelación y bueno, ver qué se resuelve. eh, los tiempos judiciales después, bueno, serán los que serán, ¿no? Cuando se No hay un ataca, tiempo determinado, cuando ¿no? se ataca a la justicia laboral nacional, entendemos por qué, ¿no? Porque hay jueces que siguen aplicando el derecho laboral argentino, que es una conquista del siglo XX. Bueno, sí, para nosotros es una conquista importante y bueno, nosotros obviamente como defensores de derechos colectivos, eh, la verdad que estamos conformes con cómo se manejaron los jueces de Cámara. Ujú. Eh, pero bueno, entiendo que por ahora no pueden llevar adelante despidos y lo que sí están haciendo ahora son retiros voluntarios, ¿no? Eso está librado, digamos, a la decisión individual de cada trabajador. Contanos cuántos laburantes hay en la FIP, o bueno, cuántos había por lo menos hasta lo que es el año pasado, la dotación necesaria tanto para la FIP como para la aduana, que es lo que ustedes representan. Mira, había casi 21.000 y pico. En el año pasado hubo más, debido a este conflicto y a cómo se presentaba el panorama, hubo más de 1.500 jubilaciones Sí. y hoy están llevando por un mes un plan de retiros voluntarios donde plantean 1.500 retiros voluntarios más. Veremos cuántos trabajadores y trabajadoras se acogen a este plan de retiro, pero en definitiva es lo que querían reducir la planta. Hoy nosotros no podemos aventurar
digamos, qué es lo que va a pasar concretamente, pero sí vemos que se van a resentir muchas áreas de trabajo porque con esta cantidad de trabajadores menos el organismo, obviamente que la recarga laboral queda a los trabajadores que quedan, ¿no? Déjame preguntar del tema del retiro voluntario porque, por ejemplo, yendo al Ministerio de Justicia, a la Secretaría de Derechos Humanos, había muchos laburantes que estaban en el esquema de la CARA, ¿no? Que es el régimen eh, Sí. del registro automotor, ¿no? Que marca también una irregularidad en la contratación de trabajadores y trabajadoras en el Estado, pero muchos casos nos contaban aquí a Radiográfica que más que un retiro voluntario había una extorsión, porque decían, miran, si no lo agarran hasta el 31 de diciembre aproximadamente, después no va a haber nada, van a tener que ir a juicio. ¿Cómo se da la mesa de discusión en lo que es AFIP con el tema de retiro voluntario y qué es lo que están ofreciendo? Creo que en el caso de nuestro organismo es distinto porque los retiros son para los que tienen más de 58 años. Eh, en principio los anuncios de despido eran para los trabajadores y trabajadoras que habían entrado en el periodo de gobierno anterior, con lo cual eran prácticamente los más jóvenes. El retiro acá está funcionando casi como un adelantamiento de la jubilación, pero bueno, no tiene que ver un poco con lo que está pasando en otros organismos. Claro. Entiendo la situación de esos trabajadores que están más que nada lo que nosotros pretendíamos y lo que hoy estamos conformes con este fallo es que los retiros sean voluntarios de verdad y que no sean voluntarios de alguna manera, ¿no? Ujú. Que se sientan presionados a ejercer, digamos, es que, bueno, por eso decimos que esta será una medida y una decisión de cada trabajador en particular. Con respecto a la contratación de estos 21.000 que había el año pasado, ¿hay contratados? ¿Hay planta permanente? ¿Cuál es el esquema en la FIP? No, son todos planta permanente porque había alrededor de el año desde que accedió este gobierno, asumió este gobierno, quedaban muy pocos contratados que cuando se fueron lamentablemente los últimos a fin de año, creo que alrededor de 20 contratados no les volvieron a renovar, pero todos los demás son trabajadores de planta permanente acá en el organismo. Pleno en derechos, ¿no? Ahora, contanos, porque vos decías, che, con menos trabajadores, si de 21.000 ya 1.500 se fueron y si irían 1.500 más, serían entre 3.000 en total, o sea, pasarían a una dotación de 18.000 entre lo que hoy es Arca y la aduana. ¿Qué significa esto en términos de, bueno, la recaudación de impuestos, todas las tareas, también el control aduanero en la Argentina, que no es menor, en un momento en el que están llegando miles y miles de productos importados? ¿Qué significa esto? Mira, en el global no te puedo dar una apreciación de qué va a pasar con la recaudación, pero lo que sí te puedo decir es que, por darte un ejemplo, hay puestos de frontera donde entre jubilaciones y retiros voluntarios quizás se fue la mitad de los trabajadores. ¿Cómo Y es, cuál? ¿Cómo cuál? no, estos son, a ver, no te puedo decir porque nosotros no somos de la actividad aduanera, sí nos comentan los compañeros del sindicato de aduana Sí. que quizás hay puntos de frontera donde no se llegan a realizar los turnos, con lo cual Ujú. van a tener que volver a contratar personal, porque uno no puede mandar a un trabajador a un puesto de frontera si no tiene, digamos, si no vive cerca del lugar donde trabaja, no es que van a poder mandar trabajadores de otros lugares. Te estoy dando un ejemplo. Después hay lugares donde hay actividades, digamos, perfiles de puestos específicos. Por ejemplo, los informáticos. Hay muchos informáticos que se han ido del organismo y la verdad que es una necesidad imperiosa ese perfil de trabajadores, con lo cual no es que pueden mandar a un estudiante de ciencias económicas o a un abogado a hacer el trabajo informático sobre todas las especialidades que hay en el organismo, con lo Bien. cual va a haber que tomar personal en algún momento o se resentirá la actividad en forma crítica. Pablo, la última que te hago respecto a también el tema paritario. El gobierno ya planteó no más del 1%, hay que ver si homologa paritarias, como por ejemplo la de los metalúrgicos, que ha eh, ido por arriba del 1%, el 1,5, 1,8 en estos meses. ¿Cómo viene la discusión de ustedes?
No, nosotros venimos con el salario congelado desde el mes de marzo del año pasado. Venimos soportando ajustes en lo que es la cuenta de jerarquización, que es la apropiación de la recaudación de nuestra parte salarial. Nos vienen bajando la alícuota y nos volvieron a bajar ahora en enero, con lo cual, obviamente, los gremios vamos a encarar una discusión por el nivel salarial que tenemos. Nuestra actividad requiere que, digamos, está cayendo mucho es un golpe muy duro al salario. Nos volvieron como al conjunto de los trabajadores en el mes de julio del año pasado, nos volvieron a poner el impuesto a las ganancias y esto hace que, bueno, el salario debe tener una recuperación. Pero la verdad que nosotros decimos que conseguir este fallo, que es la estabilidad laboral, es fundamental porque uno cuando está en duda su fuente de trabajo quizás no puede defender ninguno de sus otros derechos Tal cual. convencionales, Sí, sí, ¿no? sí. Porque siempre está en riesgo la fuente de trabajo. Bueno, haber conseguido este resguardo es fundamental para que encaremos la lucha por la recuperación del salario. Pablo Flores, te agradecemos la charla con la gráfica. Muchas gracias, buen día. Abrazo grande. Pasaba el secretario general de la AEFIP, que es el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la FIP.